Hola a todos, aquí está el investigador espacial. Pues bueno, empecemos. Número 1. Fallos de la realidad y sus límites. La teoría más fuerte sobre la simulación no empieza con fórmulas, sino con una sensación que casi todos han tenido, como si la realidad fallara durante un segundo. Déjà vu, coincidencias imposibles, repeticiones extrañas, la impresión de que una escena ya fue vivida antes. Todo eso puede explicarse con memoria, atención y errores del cerebro. Pero de esas pequeñas grietas nace la pregunta incómoda. ¿Y si algunas fallas no están en la mente, sino en el propio sistema? En esta versión, el mundo no es una realidad infinitamente lisa, sino un entorno con límites. Todo programa tiene restricciones: velocidad de procesamiento, memoria, resolución, zonas que no se calculan hasta que alguien mira. Si el universo también tiene una arquitectura oculta, ciertas rarezas podrían no ser misticismo, sino señales de una capa de reglas apareciendo bajo la superficie común. El miedo no está en una coincidencia aislada. Está en que el cerebro se acostumbra rápido a los errores y los borra. Los llamamos azar, cansancio, ilusión, porque es más cómodo. Pero si la realidad es un entorno computable, los signos más importantes probablemente serían así: demasiado pequeños, demasiado personales y demasiado débiles para demostrarlos a otra persona. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Entonces cada momento extraño se vuelve una astilla. ¿Por qué ciertos eventos encajan con precisión inquietante? ¿Por qué la memoria a veces parece tocar el futuro como si fuera pasado? ¿Por qué el mundo parece continuo si nunca lo vemos completo? Tal vez la respuesta sea simple y aterradora. El sistema no necesita mostrarnos el código. Basta con que aceptemos la imagen como realidad. Número 2. Física cuántica como código oculto. La física cuántica asusta porque, en el nivel más profundo, el mundo deja de comportarse como un escenario sólido. Una partícula puede no estar aquí o allá, sino en un conjunto de probabilidades. La observación cambia el resultado. La realidad parece no entregar la imagen final de antemano, sino generar un estado concreto solo en el momento de la interacción. Eso no prueba una simulación. Es física real, compleja y comprobable. Pero para la versión oscura suena como señal de cálculo. Mientras el objeto no es necesario, existe como posibilidad. Cuando se mide, el sistema elige un resultado. Se parece demasiado a un videojuego que no renderiza la habitación detrás de la pared hasta que el jugador entra. Lo inquietante no es solo la rareza cuántica, sino que sostiene todo lo común. Mesa, cuerpo, planeta, estrellas. Todo descansa sobre un nivel donde el sentido común se rompe. Si hay código bajo la simulación, no tiene por qué parecer líneas en una pantalla. Puede parecer función de onda, probabilidad y regla de medición. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Entonces el mundo deja de parecer una casa hecha de materia y empieza a aparecer una interfaz sobre una incertidumbre matemática profunda. Vemos el resultado, pero no el mecanismo. Vivimos en el cuadro, pero no sabemos cómo se elige.
Mientras más precisa es la física al describir ese fundamento extraño, más fuerte se siente que la realidad puede ser un proceso de salida. Número 3. El universo como estructura matemática. Existe una idea inquietante. Las matemáticas quizá no solo describen el universo, sino que son su base. En ese caso, las fórmulas no son un idioma humano cómodo, sino rastros de la arquitectura real del mundo. Creemos que medimos la naturaleza, pero tal vez estamos descubriendo reglas de un entorno construido desde el principio como estructura computable. La física funciona con precisión aterradora. Las ecuaciones predicen el movimiento de planetas, el comportamiento de la luz, la desintegración de partículas y el nacimiento de estrellas. Podemos decir que las matemáticas son el mejor lenguaje para los patrones, pero la teoría de la simulación invierte la pregunta: ¿por qué ese lenguaje encaja tan perfectamente con la realidad? Si el mundo es matemático en lo profundo, se parece a algo que puede calcularse. No necesariamente por alguien en una computadora, como en una fantasía simple. Quizá la propia realidad es una estructura formal, donde todo lo existente es consecuencia de reglas. Entonces el humano no vive dentro de materia, vive dentro de una solución. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. La parte más oscura es que eso no garantiza un centro humano. Podríamos no ser el objetivo del sistema, sino solo un resultado permitido, como un patrón accidental dentro de una ecuación gigantesca que por un instante se percibió a sí mismo y decidió que todo el cálculo existía por él. Número 4. La luz como límite del sistema. La velocidad de la luz parece una ley natural, pero en la teoría oscura de la simulación se vuelve un límite del sistema. Nada puede transmitir información más allá de cierto punto, como si la realidad protegiera su causalidad contra la sobrecarga. En la física común es una constante fundamental. Pero si el mundo se calcula, ese límite suena casi técnico. No se puede actualizar el estado del sistema más rápido de lo que permite la arquitectura. El universo parece decirle a cada objeto: los datos no pasan de aquí. El miedo es que ese límite nos encierra dentro de una celda. Podemos ver galaxias lejanas, pero no alcanzarlas lo suficientemente rápido. Podemos soñar con estrellas, pero la estructura del mundo levanta una pared entre deseo y acceso. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Si la velocidad de la luz no es solo propiedad natural, sino regla de la simulación, entonces el cosmos no es enorme por libertad. Tal vez es enorme para que nada dentro de él entienda demasiado rápido el cuadro completo. Número 5. La escala de Planck como píxel del mundo. Si la realidad tiene una escala mínima por debajo de la cual la distancia pierde sentido, eso suena casi como resolución de imagen. La escala de Planck, en esta lectura, no prueba píxeles del mundo, pero se vuelve un símbolo oscuro de límite de detalle. La ciencia es más cautelosa. Es una escala donde nuestras teorías dejan de funcionar con seguridad y haría falta gravedad cuántica. Justo eso inquieta. En el fondo del espacio llegamos a una región donde la geometría común ya no está garantizada. En la versión de la simulación,
el mundo no necesita detalle infinito. Basta con el detalle que los observadores pueden notar. Como una pantalla parece lisa desde lejos, el espacio puede parecer continuo porque somos demasiado grandes para ver su nivel inferior. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Lo más incómodo es que, si la realidad tiene resolución, nunca tocamos el mundo directamente. Tocamos su capa renderizada, lo bastante precisa para vivir, pero quizá insuficiente para conocer la verdad. Número 6. La conciencia como interfaz de datos. Estamos acostumbrados a pensar que vemos la realidad, pero el cerebro no muestra el mundo directamente. Recoge señales, las filtra, las simplifica, las pega y entrega una imagen útil. En la teoría de la simulación, eso suena como interfaz. El humano no ve el código, ve la pantalla, color, sonido, sabor, dolor, sensación de tiempo. Nada de eso es la cosa en sí. Son experiencias creadas por el sistema nervioso. La realidad en la que confiamos ya es una versión procesada de datos. La pregunta incómoda es, ¿dónde termina el cerebro y dónde empieza el mundo externo? Si la conciencia es interfaz, la simulación no necesita imitar todo el universo con detalle absoluto. Basta con entregar al observador una experiencia coherente. El humano no nota el cambio porque nunca tuvo acceso a la realidad cruda. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. La conclusión más aterradora. Quizá no estamos atrapados en una simulación en algún lugar exterior. Quizá la propia percepción humana ya es un simulador, convirtiendo datos desconocidos en una historia llamada vida. Número 7. Ajuste fino como parámetros del mundo. Las constantes físicas parecen demasiado precisas para nuestra existencia. Fuerza de gravedad, propiedades de partículas, expansión del cosmos, comportamiento de átomos. Si algunos parámetros fueran distintos, la materia compleja, las estrellas o la vida quizá nunca aparecerían. La ciencia lo discute con principio antrópico, multiverso y cosmología. Pero en la teoría oscura de la simulación, el ajuste fino suena como parámetros, como si el mundo no solo hubiera ocurrido, sino sido iniciado con una configuración que permite observadores. Eso no prueba un programador, pero psicológicamente pesa. Si los parámetros parecen elegidos, cuesta no preguntar quién o qué los eligió. Tal vez existen muchos mundos donde nada funcionó. O tal vez el nuestro es uno donde las condiciones se seleccionaron para un resultado específico. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva?
La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Lo más aterrador es que ese resultado puede no ser la humanidad. Podemos ser efecto secundario de un ajuste hecho para otra finalidad. Probar física, observar la mente, estudiar civilizaciones o generar estadística. El mundo encaja con nosotros no porque fue creado para nosotros, sino porque surgimos en un entorno que nos permitió surgir. Número 8. Simulaciones ancestrales y trampa. La teoría de las simulaciones de ancestros incomoda porque no necesita dioses. Basta con una civilización futura capaz de ejecutar modelos conscientes del pasado. Si existen muchas simulaciones así, las personas simuladas podrían superar en número a las originales. Entonces la pregunta cambia. No es, ¿se puede crear una simulación? Sino, ¿por qué estamos seguros de no estar en una? Si las civilizaciones inteligentes estudian su pasado, reconstruyen guerras, crisis y épocas perdidas, nuestra vida puede ser parte de ese proceso. Lo oscuro es que no conocemos el objetivo. Tal vez somos una reconstrucción histórica. Tal vez prueban cómo una civilización reacciona a la tecnología, el miedo y la autodestrucción. Tal vez el mismo siglo se repite muchas veces con pequeños cambios. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. La idea más pesada: si somos simulación de ancestros, nuestro sufrimiento quizá no es tragedia para el observador externo, sino datos. Guerras, amor, muerte, esperanza y miedo se vuelven material de análisis para quienes nos ven como pasado, no como vivos. Número 9. Imposible salir de los límites. El aspecto más angustiante de la simulación es la imposibilidad de salir. Si estamos dentro de un sistema, todos los instrumentos, cuerpos, pensamientos y pruebas también están dentro. Podemos estudiar las paredes de la celda, pero quizá nunca ver a quién la construyó. Cualquier prueba puede formar parte de las reglas. Cualquier anomalía puede estar permitida. Cualquier ausencia de rastros puede no ser refutación, sino buen camuflaje. Eso vuelve la teoría casi invulnerable y por eso peligrosa para el pensamiento. El humano está acostumbrado a probar el mundo desde dentro del mundo, pero la simulación rompe el principio de verificación. No se puede hacer un experimento fuera de la realidad si el laboratorio, el científico y la idea de experimento están dentro del entorno simulado. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. El miedo final no es no haber encontrado salida, es que la salida quizás sea lógicamente imposible. El sistema puede ser completo para sus habitantes, como un sueño en el que no puedes demostrarle al soñador que existe una habitación afuera. Número 10. Simulación creada no para humanos. La versión más oscura de la simulación dice que quizá no fue creada para nosotros. El humano suele ponerse en el centro, pero al simulador puede darle igual nuestra importancia. Tal vez no somos protagonistas, sino efecto secundario del cálculo. Quizá el sistema no modela a la humanidad, sino la física del universo, el desarrollo de galaxias, el comportamiento de civilizaciones, el surgimiento de la conciencia o las consecuencias de ciertos parámetros.
Simplemente estamos dentro de una región donde aparecieron observadores. Eso asusta más que un creador maligno. Un creador maligno al menos nos nota. Un creador indiferente quizá ni nos considera importantes. Nuestras vidas, culturas, guerras y miedos pueden ser procesos pequeños dentro de una tarea mucho mayor. Por eso esta teoría funciona no como filosofía seca, sino como miedo nocturno. No necesita que encontremos ahora un menú, un cursor o la firma de un creador. Basta la pequeña posibilidad de que la realidad común sea una capa hecha para el observador. Entonces cada ley natural deja de ser solo ley y se vuelve también límite de acceso. Cada estabilidad deja de probar un mundo verdadero y empieza a aparecer un sistema funcionando bien. Lo más pesado de este escenario es la dificultad de seguir mirando todo igual. Aunque la razón diga que es solo una hipótesis, la imaginación empieza a revisar el entorno. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estos límites? ¿Por qué la conciencia despierta dentro de un cuerpo y recibe una sola perspectiva? La simulación asusta no porque sea falsa, sino porque dentro de ella lo falso puede ser indistinguible de lo verdadero. Entonces el final de la teoría es frío. La simulación puede continuar no porque seamos necesarios y terminar no porque estemos listos. Puede ser detenida, reiniciada o alterada por razones que no tienen nada que ver con humanos. Para nosotros sería el fin del mundo. Para el nivel externo, solo el final de un cálculo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Os esperan muchos más contenidos interesantes.